compañeras, compañeros, había la opinión de algunos ciudadanos de que estas conferencias no iban a ser escuchadas con la atención que merecían. Planteaban algunas voces que había que hacerlas en espacios reducidos, más académicos para unos pocos, que pudiéramos llamarlos los que pudieran entender. Nosotros decimos que no, que hay que hablar con la gente, que la gente, como decía el doctor Garzón, sí entiende, que hay que explicarle porque es o son quienes lo están viviendo. Compañeras, compañeros, amigas y amigos, aprecio en todo lo que vale su asistencia. A las compañeras y compañeros de otras entidades que hoy nos acompañan, muchas gracias. A las y los delegados de la Ciudad de México, también les agradecemos. A las diputadas y diputados federales y locales, muchas gracias. A las senadoras y senadores, a Dolores Padierna, al profesor Raúl Morón, muchas gracias. Al presidente de nuestro partido, a Víctor Báez Cejas, gracias por acompañarnos hoy aquí. Al compañero y amigo René Bejarano, quien es parte importante, para no decir el motor, de este evento que estamos realizando el día de hoy. Saludo con todo respeto a los doctores Baltasar Garzón Real, Edgardo Buscaglia, que acaba de salir, y a mi compañero de la pasada legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Alejandro Gersmanero, quienes nos han ayudado a mejor entender la problemática nacional y estatal y dado aliento para continuar en la lucha. Al maestro Leonel Godoy Rangel, exgobernador de nuestro estado, y a quien se ha venido criticando de manera injusta porque fue un gobierno que a ustedes les consta, donde creció la matrícula de la Universidad Michoacana, donde se arreglaron las carreteras del estado, donde se terminó la presa Francisco J. Mújica para regar 14,000 hectáreas. Muchas cosas se hicieron, porque si se cometieron errores en los gobiernos del PRD, hay que asumirlos. Que hubo quizá algunos problemas, hay que reconocerlos. Pero hay algo que yo siempre he dicho: había gobierno. Ahora no llegamos a eso. No hay gobierno. Estamos en la ingobernabilidad en el estado de Michoacán. Michoacán se ha convertido en un desastre rural y urbano. Las ciudades todas han crecido sin planeación, con ocurrencias como guía, con el interés de por medio, con complicidades, en absoluto desorden. El campo está abandonado en buena medida, sus habitantes viviendo en la desesperación y el terror. El miedo, ese estado de angustia que nos ha estado acompañando en los últimos años, no nos deja. Miedo a perder el empleo o a no encontrarlo.
miedo a la violencia, a ser la siguiente víctima del crimen organizado o del Estado, miedo de los pobres a la miseria y de las clases medias a la pobreza, miedo de invertir para quebrar a la vuelta de la esquina, miedo a perder la salud y no haya quien te atienda, miedo a no poder tener acceso a la escuela, miedo a que te asalten, miedo a que te roben. Nos hemos convertido en la sociedad del miedo, y una sociedad atemorizada es una sociedad perdida. Esto pasa en un estado donde somos el primer productor de frutas del país, que no es decir poca cosa, el principal poseedor de hierro para su transformación en acero. Tenemos el puerto de mayor calado de la América Latina, de cara al Pacífico, con la potencialidad de mover miles de millones de toneladas de mercancías. Tenemos los lagos más hermosos, o quizá ya no sean tan hermosos, agricultura y ganadería para crecer en grande, costas para el desarrollo del turismo y mar para la pesca, bosques y selvas. Geográficamente, con casi 60,000 kilómetros cuadrados, somos más grandes que Costa Rica, que Bélgica, que Suiza, entre otros países. Como dice el corrido, teníamos mucho de qué presumir. Las cosas han cambiado. Ahora, la mitad de los michoacanos vive en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, haciendo grandes esfuerzos para sobrevivir, y cada vez menos remesas llegan a nuestro estado. Hoy venimos a renovar las esperanzas, pero no desde la ingenuidad, sino desde el optimismo que nos da el potencial de nuestro estado y de nuestro país. Desde el enojo de la gente, que no se canaliza y que es nuestra tarea darle cauce de manera responsable. Tenemos que comprometernos a buscar acuerdos, a dejar atrás las burocracias partidarias que se han perdido en el laberinto de la conformidad, que las han llevado a la complacencia y lamentablemente en algunos casos a la complicidad. Tenemos que aprender de la historia, como decía Santayana, para no volver a repetirla. Hace 85 años, después de promulgada la Constitución de Weimar, las izquierdas gobernaban Alemania. A pesar de las enormes dificultades por las que pasaban, después de perder la Primera Guerra Mundial, se empezaron a implementar los primeros programas de seguridad social, antecedente de lo que conoceríamos como el estado de bienestar. Pero no se pusieron de acuerdo socialistas, comunistas, sindicalistas, espartaquistas, anarquistas, entre muchos otros. Y esto literalmente los llevó a la tumba a ellos y a la República de Weimar, y permitió el ascenso de Hitler al poder. 7 años después, con la Segunda República Española, gobernaban también las izquierdas y sucedió algo parecido. Llegó Franco al poder y murió prácticamente de viejo en él. En 1973 pasó lo mismo en Chile. Gobernaban las izquierdas encabezadas por Salvador Allende. Este murió y Pinochet llegó al poder. Murió de viejo manteniendo una importante parcela de él.
Vale la pena recordar que el juez Baltasar Garzón del Real, cuando Pinochet se atendía en Inglaterra, logró su encierro, no recuerdo si hospitalario o domiciliario, y prácticamente fue el asunto más grave que tuvo que enfrentar. Estos ejemplos, compañeras y compañeros, para no irnos a la Revolución Francesa, que es más compleja, nos enseñan algo de manera clara y contundente, que cuando las izquierdas no se ponen de acuerdo en lo fundamental, no solo pierden ellas, sino que dañan a la sociedad. Por eso, nosotros estamos planteando un proyecto para Michoacán, donde la gran mayoría está incluida, donde participen los miles de jóvenes, hombres y mujeres, egresados de todos los centros de educación media y superior. Son o deberían ser la inteligencia, son los portadores del conocimiento y el saber, que son, por cierto, las mercancías más caras en esta sociedad capitalista de consumo. Y aquí esas mercancías, en buena medida, ni siquiera nos hemos dado cuenta que existen. Vamos a revitalizar el campo, golpeado no solo por políticas equivocadas, sino también por el cambio climático y la corrupción. Aprovechemos las presas para la agricultura de riego. Nosotros pensamos que el algodón y los forrajes pueden ser una muy buena opción. Recuperemos la cuenca lechera del Bajío michoacano, que nos alcanzaría no solo para el consumo propio, sino para abastecer otras regiones del país. Desarrollemos la industria, convirtiéndonos en el principal productor de herramientas de América Latina. Lo tenemos todo, no es un sueño, solo hay que hacerlo. Manzanillo y Lázaro Cárdenas son los puertos donde podría salir buena parte de esta producción hacia los mercados internacionales. Seamos el principal productor de jugos y de frutas procesadas. Tenemos buena parte del mercado asegurado. Michoacán tiene mucho con qué salir adelante. Si lo hacemos, buena parte de los problemas de inseguridad se van a superar. Queremos recuperar, se nos olvida la importancia que ello tiene, el núcleo familiar. Cuando las cosas en la familia van bien, en la sociedad también. Vamos a exigir al gobierno nacional lo que nos corresponde, ni más ni menos. Somos parte de la federación. Vamos con todo ello a mejorar la calidad de vida de la población, asegurando los máximos posibles de empleo, asegurando la educación pública gratuita, la impartición de justicia, la salud, la atención a la vejez, el cuidado al medio ambiente, en pocas palabras, las condiciones para un desarrollo responsable. Esas son las banderas de la izquierda. En un estado como el nuestro, en un país como México, que es o era, ya no lo sé, la 15ª economía del mundo, ello es posible. Por eso, en su peregrinar por el país, René ha demostrado desde el Movimiento Nacional por la Esperanza que sí hay de otra. Hoy los llamamos a que hagamos política, a dejar atrás la indiferencia. La gente dice que detesta la política, que está harta de los políticos, cuando la política y políticos en los últimos tiempos son los grandes ausentes. Casi no hay, están en extinción, hay que recuperarlos.
No dejemos que los oportunistas y los pillos se hagan pasar por políticos. Esa no es la política. La política tiene que ver con mejorar la calidad de la vida de la gente, con el mejoramiento constante de la sociedad y de la humanidad. Por ello, compañeras y compañeros, no hay de otra. Hay que hacer política, y hacer política se aprende solamente participando. Muchas gracias por su atención.